Hola, soy Guillermo Tell y hoy te voy a contar un cuento llamado Postulados. Pelado, petizo, panzón, con un bigotón gordo y manchado de amarillo por años de nicotina bañando suavemente sus gruesos filamentos capilares, pero siempre empilchado de primera y con una pulcritud digna de un personaje de telenovela, conocí a Ricardo Noguera cuando ingresé a la compañía química como vendedor técnico. Contaba yo en aquel entonces con apenas 30 años recién cumplidos y creía, como todo adulto joven, que ningún tipo grande podría enseñarme nada acerca de la vida de los hombres. Tal vez sí del trabajo, ya que la experiencia técnica que uno adquiere en el ámbito laboral no se puede de ninguna manera obtener en otra parte, pero acerca del mundo ningún viejo podría decirme nada, ya que el mundo cambia increíblemente rápido y con la misma rapidez los viejos quedan desactualizados. Ricardo tenía en ese entonces alrededor de 60 años e inmediatamente me resultó repulsivo. Incluso hoy, a años de distancia de los hechos que relataré, se me hace difícil explicar el porqué de esta extraña aprehensión, pero había algo en su personalidad que no me cuadraba. Como si fuera una rara clase de docente de la vida, su actitud superada y aires de «yo me las sé todas» me resultaba chocante y amedrentador. Y no es que me afectara porque considerara que él podría ser alguna especie de competidor mío, sino que esa desfachatada falta de humildad me hinchaba las bolas soberanamente. Como dentro del trabajo las relaciones interpersonales son como en la familia, donde uno no las elige, sino que sencillamente te tocan, me tuve que fumar a Ricardo desde mi primer día en la empresa. Él sería quien me enseñaría mi trabajo y luego, oportunamente, la compañía me daría mi propia movilidad para que realice mi tarea en forma independiente de la de Ricardo. Sin embargo, los primeros meses no tuve alternativa y tuve que viajar con él a visitar los clientes de su cartera, que luego me cedería para que empezara a formar la mía. Cuando uno viaja con otro como compañero, inevitablemente se termina hablando de cosas que no necesariamente están relacionadas con lo estrictamente laboral. Yo intentaba, en ese aspecto, no prestar atención a sus comentarios y dedicarme de lleno al aprendizaje acerca de la técnica del trabajo. Pero él casi no hablaba del trabajo y solo se dedicaba a hablar de mujeres. Al principio yo subestimaba sus comentarios, que me parecieron típicos de un viejito fanfarrón y de una demostración práctica imposible de contrastar. Pero con el tiempo me di cuenta que esto era un grave error. Decía Ricardo que sexo y trabajo no podían separarse, ya que ambas eran necesidades básicas del hombre y por lo tanto debían tratarse como tales en forma conjunta. Por otra parte, aducía que ambas necesidades estaban íntimamente ligadas, ya que el sexo te podría abrir la puerta de cualquier trabajo y el trabajo te podría abrir la puerta para conseguir sexo. De todas maneras, tenía ciertos límites que en la medida de sus posibilidades intentaba respetar. Entiéndase que cuando digo en la medida de sus posibilidades, esto implica claramente que no siempre los respetó. Explicaba Ricardo que no había que tener sexo con alguien de la misma compañía en la que uno trabaja. Más allá del viejo postulado de donde se come no se caga, él sostenía que el hecho de tener sexo con alguna mujer dentro de la propia empresa implicaba riesgos enormes, ya que las mujeres no pueden concebir el sexo sin el amor y por ende entraba uno en el peligroso terreno de una compañera enamorada que metiera luego quilombos en el matrimonio de uno. Por supuesto, esto habilitaba por completo a tener sexo con cualquier otro miembro del universo femenino que no estuviera en la empresa, donde uno estuviera trabajando circunstancialmente. Y si estas mujeres podían ser clientes, mejor, ya que esto fortalecería los vínculos comerciales. En base a su forma de ver las cosas, enunció lo que él humildemente denominaba segundo postulado de Noguera, que rezaba lo siguiente:
Nunca tengas sexo con alguien del trabajo. El ordinal segundo no es antojadizo. Obviamente ya existía el primer postulado cuando anunció el segundo, pero eso se verá más adelante en este relato. Claramente, su segundo postulado no se podía respetar siempre, ya que la pasión sexual es incontrolable, irrefrenable e impredecible, por lo que se vio obligado a inventar un corolario para tratar de enmendar las inconsistencias entre sus enunciados y su accionar. El corolario decía lo siguiente: si de todas formas vas a tener sexo con alguien del trabajo, que sea con alguien de mayor rango que el tuyo, de manera que sea el otro el que más tenga que perder. El corolario podría dar la impresión de estar marcado por un dejo de hijaputés. Sin embargo, no era más que una mera cuestión económica, entendible desde el punto de vista desamorado de las relaciones sexuales que proponía Ricardo. Como decía antes, al principio yo desestimaba los comentarios de Noguera, pero los hechos de los que fui testigo corroboraron todas sus aseveraciones. Ojo, esto no lo sacó del casillero de persona desagradable en el cual yo lo había colocado, pero tampoco fui inmune a los hechos y no tuve más remedio que rendirme ante las evidencias. En todo momento y en todo lugar aplicaba sus técnicas de seducción, que increíblemente eran de una eficiencia apabullante y que de ninguna manera podrían ir de la mano de su belleza física. Porque, como ya dije oportunamente, no era un tipo agraciado desde lo visual, pero tenía una virtud, una capacidad, una técnica depurada hasta el infinito por años de práctica en la seducción del género opuesto que lograba que no hubiera mujer que pudiera resistirse a sus encantos. Como todo ser limitado, siempre creí que uno solo podía llegar hasta donde la naturaleza se lo permitía. O sea, un tipo feo jamás iba a poder estar con una mina despampanante, con la sola salvedad de que éste fuera muy rico o, en todo caso, muy famoso. Pero para el común de los mortales, que como yo, debíamos levantarnos todos los días temprano para ir al trabajo, esas cosas quedaban reservadas para anécdotas con los muchachos en el bar de la esquina, las cuales, obviamente, todos disfrutábamos, pero ninguno creía. Nadie de entre los tipos comunes encararía a una mujer hermosa porque asume de antemano que ésta no le dará bola. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque uno es un tipo común y esa mina está fuera de lo común. Según Noguera, este era el primer gran error de los hombres. De acuerdo a su visión de los hechos, esa mujer, la espectacular, está tan fuera de lo común que nadie se le acerca, por lo que a los fines prácticos está absolutamente carente de afecto masculino. El primer gil que logre vencer ese temor, su propio temor, esa segregación autoimpuesta, se la ganará. ¿Y se lo merece? Según el común de los hombres, no, ya que ese arriesgado es un tipo tan normal como ellos, y por eso no debe llevarse el premio mayor. Según la chica en cuestión, que a la postre es la única opinión que importa, sí, ya que ese tipo fue el único corajudo que se animó a vencer sus propias limitaciones y a acceder de esa forma al paraíso de su belleza. Ricardo Noguera era ese hombre arriesgado, un tipo que no tenía ningún tipo de pruritos a la hora de encarar a las más bellas mujeres en el contexto que fuera, y que para envidia del resto de los hombres, casi siempre salía victorioso. Digo casi siempre porque también lo he visto perder, aunque sería más justo utilizar el término errar. En cierta oportunidad logró conquistar vía telefónica a la nueva secretaria del gerente de compras de uno de los clientes más grandes, que, justamente por ser una compañía multinacional prestigiosa, tenía la costumbre de tener secretarias de altísimo nivel. Y no me refiero a nivel intelectual precisamente. Ricardo, basado en estos antecedentes, se tiró a la lid de la conquista sin haberla visto nunca, y tremendo fue el chasco que se llevó al conocerla personalmente. Estuvo un tiempo considerable para tratar de sacarse de encima a la gorda sin perder el contacto con el gerente, cosa que finalmente también logró alcanzar. Por supuesto, esto no va en desmedro de todo lo que sí consiguió, tanto lo comprobado por terceros
como lo incomprobable. De todas maneras, amantes y pseudonovias en todas las ciudades del interior donde Noguera tenía su cartera de clientes permiten evidenciar que sus virtudes eran tales. Si yo relatara directamente lo que me contó Noguera, alguno podría llegar a creer, como me pasó a mí hasta que lo vi en la práctica, que sus relatos eran fantasías de un viejito charlatán dedicado a intentar formar una imagen de ganador entre la muchachada, que en todo caso lo escucharía en forma embelesada ante su histrionismo. Por eso me he tomado el atrevimiento de relatar, en primer término, los hechos vivenciados por dos testigos oculares de las habilidades de Ricardo y, posteriormente, algunas experiencias relatadas por el mismo Noguera. Según Guido A., le tocó viajar con Ricardo al norte del país durante la tercera semana de un diciembre particularmente caluroso. Si bien Guido no era vendedor, la compañía en la que trabajaban junto con Noguera ofrecía todo un paquete de servicios postventa del cual él, Guido, formaba parte. Como si fuera un depredador encerrado y hambriento durante mucho tiempo al cual le abren la puerta de su jaula, desde el momento mismo de bajarse del avión, Ricardo comenzó una inexorable cacería de cualquier presa que estuviera a su alcance. Decir cualquier presa también resulta injusto. Ricardo tenía un muy buen gusto a la hora de elegir mujeres. Sabía que la más grande virtud de un depredador es la paciencia. Pero si la mano venía difícil y dadas ciertas circunstancias, también podía hacer las veces de carroñero. Lo importante es no dormir solo, se justificaba a sí mismo cuando alguno lo veía en compañía de una mujer no del todo agraciada con el don de la belleza. Sin embargo, las más de las veces es justo reconocer que Ricardo comía de primera. Volviendo al relato de Guido, luego de salir del aeropuerto y mientras Ricardo iba tirando línea en todo momento, fueron hasta el hotel donde se hospedarían mientras durara el trabajo. Dejaron sus bártulos y partieron hacia la planta del cliente, donde Ricardo realizaría sus transacciones comerciales y Guido se dedicaría a la reparación y calibración de los hornos industriales. Trabajar dentro de un horno industrial en el norte del país en pleno diciembre es lo más parecido a estar limpiando el lado interior de una caldera con el equipo en marcha. El desgaste en el trabajo de Guido era fenomenal, no tanto por el esfuerzo realizado, ya que tenía todas las herramientas necesarias para aliviar el mismo, sino por el castigo térmico al cual su cuerpo estaba sometido. Tras varias horas encerrado dentro del horno túnel, Guido terminó su faena pasada las 21 horas. Cuando salió de la maquinaria infernal, y a pesar de tener la vista afectada y enrojecida por mares de transpiración y horas de trabajo en la penumbra del interior del horno, pudo ver claramente en la habitación vidriada del primer piso, que servía como oficina del dueño, a Ricardo chamullándose a la hija del dueño mientras tomaban alguna bebida refrescante bajo los efectos paradisíacos del aire acondicionado. Quien no conociera a Ricardo podría haber supuesto que estaba esperando a que Guido terminara su trabajo para luego ir juntos al hotel, pero como Guido lo conocía perfectamente, sabía que esta era solo una excusa para tratar de levantarse a la joven y apetecible mujer. A las puteadas, pero con la satisfacción del deber cumplido y su pundonor intacto, Guido le hizo señas desde abajo y tras unos instantes de despedida cariñosa, Ricardo bajó del cubículo donde intentaba levantarse a la minita y se fueron al hotel. En el camino, mientras Noguera se abanicaba dentro del remis intentando paliar la bochornosa atmósfera estival, lo invitó a cenar a Guido. Un poco porque era real y un poco porque tampoco se bancaba a Ricardo y su persistente erotismo a flor de piel, declinó gentilmente la invitación aduciendo un gran cansancio. Llegados al hotel, se saludaron amablemente y concertaron encontrarse en el desayuno a las 7 de la mañana. Tras un buen baño y una frugal cena, Guido estaba durmiendo plácidamente bajo el estricto dominio del aire acondicionado a las 22:30. No solía habitualmente dormirse tan temprano, pero entre el viaje, el calor
el trabajo a destajo y la posibilidad de tener que seguir viendo a Noguera durante una hipotética cena juntos, prefirió rendirse a los brazos de Morfeo lo más rápido posible. Era tal el cansancio que tenía que ni siquiera había prendido la televisión para poder verla mientras estaba despatarrado y desnudo, tirado a sus anchas en la cama doble, pero para él solo, cosa que en su casa le estaba prohibido por el solo hecho de estar casado y con hijos pequeños. En un momento de la noche, sonó el teléfono de la habitación, que estaba en la mesita de luz, al lado de la cabecera de la cama y al costado del radiorreloj. Este hecho le permitió verificar que eran las 23 horas. Rápidamente pensó que podían estar llamándolo desde su casa, pero no recordaba haberle pasado el teléfono del hotel a su mujer. Se asustó ante una posible emergencia en su hogar, y él, tan lejos de casa, que sin acordarse en lo más mínimo de Noguera, atendió raudamente. «Hola», contestó en tono asustado, esperando no encontrarse ante una eventualidad al escuchar la voz de su mujer del otro lado. «Hola», dijo nerviosamente Ricardo. «¿Estás solo?», preguntó ingenuamente. «Claro que estoy solo, boludo. ¿Con quién querés que esté?», respondió enojado Guido. «Bueno, nada, quería saber si estabas despierto», volvió a argumentar Ricardo en una forma casi infantil. «Estaba durmiendo hasta que vos me llamaste. ¿Qué pasa? ¿Qué querés?», contestó Guido solo por compromiso. En realidad no le importaba un carajo lo que le pasara a Noguera, solo quería dormir. «Nada, disculpa, seguí durmiendo, chau», y cortó abruptamente. Guido se dio vuelta en la cama y no le costó nada conciliar nuevamente el sueño. Exactamente una hora más tarde volvió a sonar el teléfono. Tal vez porque sabía de su condición de cargoso insoportable a la hora de obtener lo que quería, en esta oportunidad no dudó y supo de antemano que el que llamaba era Noguera. Sin siquiera comprobar si era o no Ricardo, descerrajó su enojo. «¿Qué mierda querés?». Silencio total. «¿No ves que estoy durmiendo y me estás despertando a cada rato?», sentenció secamente. «Lo que pasa es que quería saber si seguías durmiendo», se justificó Noguera. «¿Pero vos sos boludo o te hacés? ¿Por qué no me dejás de joder?». Sin mediar palabras, Ricardo cortó nuevamente dejando la pregunta flotando en el frustrado éter de las comunicaciones. En esta oportunidad no se pudo dormir, pensando que tal vez había sido demasiado rudo con su circunstancial compañero y éste realmente estuviera necesitando ayuda de algún tipo. Llamó insistentemente a su habitación e inclusive, por estar una al lado de la otra, hasta podía escuchar el tintineo del teléfono repiqueteando estólidamente en el silencio de la habitación. Pero nunca contestó. Se levantó y fue a golpear la puerta, suponiendo vanamente que este llamado sería más efectivo que el telefónico, pero tampoco obtuvo respuesta. Pensando que podía haberle pasado algo y que hubiera quedado encerrado en su habitación, llamó a la conserjería para que vinieran a abrir la habitación, pero el conserje le confirmó que el señor Noguera había salido del hotel hacía más de una hora. Decepcionado por haberse sentido estúpidamente solidario con alguien al cual solo le interesaban sus impulsos sexuales, volvió a su pieza y volvió a dormirse. A la 1 de la mañana volvió a sonar el teléfono. «Hola», dijo Guido en un tono más tranquilo. «Hola, Guido, ¿seguís durmiendo?». «Decime por favor qué necesitas, porque si no me vas a tener toda la noche en vela y yo necesito dormir», comentó Guido, más preocupado por su descanso que por el problema que pudiera tener Ricardo. «Necesito tu ayuda». «¿Qué necesitas?», preguntó en tono cansino mientras se estiraba en la cama intentando desperezarse. «Necesito que bajes ahora al hall del hotel». «¿Ahora? Son las 1 de la mañana. Estoy desnudo e intentando dormir. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?». Ahora Guido estaba intrigado por la requisitoria. «Sí», respondió ansioso Noguera. «Yo estoy bárbaro, pero necesito de tu colaboración. Ponete cualquier cosa y bajá. Dale que te espero». Y cortó sin darle opción a respuesta alguna. Cansado, con sueño, calor y ahora también hambre, ya que su cena solo había sido algo liviano para engañar el estómago, Guido se puso una musculosa, unas bermudas y un par de chancletas. Con ese look Aníbal, bajó hasta donde lo esperaba Noguera, que estaba como siempre, de punta en blanco
y con su aire seductor incólume. Me tenés que hacer la gamba, arrancó Ricardo sin darle tiempo a nada. Acompáñame acá a la vuelta que hay un café literario. ¿Un café literario? ¿A la 1 de la mañana? ¿Qué mierda vamos a hacer a esta hora? ¡Estás loco!, comentó en voz baja Guido, más para sus adentros que para que lo oyera Ricardo. Mira cómo estoy vestido. Así no puedo ir a ningún café literario y además estoy cagado de hambre. No te preocupes. Ahí mismo pedimos algo de morfar. Por la pilcha no te calentes. Nadie te va a dar bola. Dale, vamos. Y partió rumbo a la calle sin darle oportunidad a Guido de argumentar algo en contra de ese plan, si es que había alguno. Caminaron hasta la esquina y desde ahí, a media cuadra, se veía la entrada del local mencionado por Noguera. A pesar de ser ya de madrugada, la atmósfera bochornosa seguía envolviendo la ciudad, y eso, sumado al adormecimiento de Guido, le hacía a este estar casi en un estado de parálisis sensorial. Como si estuvieran afectados por alguna droga poderosa, sus sentidos habían perdido la capacidad de captar la información del entorno, excepto ese calor húmedo e insoportable de los veranos norteños. Llevado casi de prepo, entraron al local donde, afortunadamente, había aire acondicionado. No era Guido de esos tipos habituado a la lectura, y menos de visitar un café literario, así que se sorprendió cuando se dio cuenta que en realidad el lugar era un barcito donde se podía acceder a una biblioteca amplia en el fondo del local y leer lo elegido en una de las mesitas mientras se podía beber algo. Afortunadamente también se podía comer. No un plato de cocina de autor, pero por lo menos un sándwich. Mientras esperaba su pedido, cantimpalo y queso para él, nada para Ricardo, este comenzó a contarle su análisis de la situación y la estrategia a seguir. Fíjate, comenzó Ricardo, son la 1 de la mañana de un día de semana y está lleno de minas. Están todas de levante. Si vos decís, respondió Guido tapándose la boca ante la imposibilidad de contener un bostezo descomunal. Yo, a esta hora, siempre estoy durmiendo, así que desconozco los hábitos de la gente nocturna. Te acepto el punto, dijo Ricardo, mientras estudiaba minuciosamente el lugar, pero para darte cuenta de que todas buscan algo no hace falta conocer mucho. Fíjate cómo relojean todas para este lado. Ante ese comentario, Guido se tomó el trabajo de hacer una breve excursión visual por el inmueble y comprobó que la mayoría de las mujeres de las otras mesas establecían contacto visual con él, comprobando de esta manera lo aseverado por Noguera. Miradas de soslayo, vistazos furtivos u ojeadas alevosas, cualquiera fuera la forma, el contacto existía. Vio Guido que tampoco había muchos hombres en el salón, y de hecho comprobó que solo había 2 viejos sentados en mesitas diferentes, cada uno absorto en su propia meditación literaria sin preocuparse por lo que pasaba alrededor. Ante la escasa oferta masculina no tuvo más remedio que confirmar lo dicho por Ricardo. Tenés razón, dijo desganado Guido. ¿Y con eso qué ganamos? ¿Cómo que ganamos? ¿No te das cuenta que nosotros somos la única oferta existente ante tanta demanda? Solamente nos queda elegir a quién vamos a agraciar con nuestros encantos. A mí no me contés para nada. Te dije que estoy cansado y no tengo ganas de hacer nada más que comerme un sándwich e irme a polillar, se justificó Guido. Vos no te preocupes. Lo único que tenés que hacer es hacerme la gamba mientras te comes el sándwich. El resto, déjamelo a mí. Ni siquiera hace falta que hables. Quédate calladito y poné cara de interesado. Nada más. No estoy en condiciones de hacer más que eso, comentó Guido en tono de disculpa. Bueno, no te calentes, déjamelo todo a mí, seguía diciendo Ricardo sin siquiera mirar a Guido mientras escudriñaba y elegía quién sería la próxima víctima de sus encantos. Mirá aquella mesa, la última de la derecha, contra el vidrio, continuaba Ricardo mientras le señalaba la dirección con un movimiento de la cabeza. Fíjate que hay una pendeja de vestidito verde con una veterana. Vos haceme la pata con la vieja que yo me quiero ganar a la pendeja. La supuesta pendeja mencionada tendría alrededor de 45 años, lo cual, debido a la diferencia etaria con Ricardo, la transformaba en un bocado muy apetecible. Su circunstancial compañera, la veterana, sería de la misma edad de Noguera, pero inclusive a varias mesas de distancia se veía que estaba baqueteada.
Sos un hijo de puta, dijo Guido despertándose repentinamente. Mirá el cacharro que me querés abrochar. ¿Y de qué te quejás, boludo? Si vos no vas a hacer nada. Quedate piola y dale un poco de charla a la vieja mientras yo me hago mi laburo con la otra. ¿O ahora estás interesado? Dale, no me jodás. Hacé lo que quieras, pero metele pata que me quiero ir a dormir, sentenció Guido sin dar lugar a más comentarios. Mientras Guido pidió y esperaba su sándwich y Ricardo pergeñaba su estrategia, las dos mujeres se levantaron de sus sillas y rumbearon hacia la salida esquivando mesas, sin que ninguno de los dos hombres se percatara de sus movimientos. Imposible saber cuánto tiempo pasó hasta que Noguera cayó en la cuenta de que las chicas se habían retirado. ¿Y las minas?, preguntó desconcertado Ricardo. ¿Qué sé yo?, se desentendió Guido. ¿No las estaba mirando vos? Se rajaron, dijo Ricardo mientras se levantaba, suponiendo que al tener una perspectiva más alta podía encontrar a las mujeres desaparecidas. Las voy a buscar, comentó mientras amagaba a ir hacia la calle. ¿A dónde vas a ir a buscarlas?, preguntó resignado Guido. Ya fue, boludo, quedate y comamos algo. No, las voy a encontrar y las voy a traer. Vos quedate acá. Pará, loco, no me dejes solo que estoy sin documentos y sin un mango. Salí con lo puesto para hacerte la gamba y ahora me dejás de garpe, solo en el boliche. Te digo que las encuentro y las traigo. Aguantame que ya vuelvo, alcanzó a decir Ricardo ya casi en la puerta de salida. Y sencillamente se fue, dejando en el local a Guido con un pedido de comida en ciernes, pero sin un peso para pagarlo, vestido espantosamente y sin saber cuándo volvería Ricardo para saldar lo adeudado. Todo esto suponiendo que volviera, porque Ricardo era un depredador que sabía que su presa estaba herida y la perseguiría hasta hacerla suya. Pero esa persecución podría llevarlo a cualquier lado y tal vez no regresar al punto de origen. ¿Qué opciones le quedaban a Guido más que resignarse y esperar a que los hechos le fueran favorables? Cuando ya estaba a punto de terminar su breve aperitivo, aparecieron por la puerta Ricardo y las dos mujeres. Se dirigieron directamente a la mesa donde Guido estaba con la boca llena con los últimos bocados del sándwich. Ricardo presentó a las chicas sin que Guido pudiera responder más que con un movimiento de cabeza y se sentaron de tal manera de que en la pequeña mesa quedaron alternados las mujeres y los hombres. De esa forma, supo después Guido, las dos mujeres quedaban al alcance de las manos de los hombres y estos quedaban frente a frente, de manera de poder ver sus señas estratégicas. Claro está que las mujeres estaban en la misma situación, cosa de la cual sacarían provecho. Bueno, chicas, como les venía comentando en la calle, comenzó a argumentar Ricardo cuando fue cortado en seco. Basta, hombre, que ya has hablado demasiado allá afuera. Lo frenó en seco la vieja. Sí, continuó la de vestido verde, que ya sabemos perfectamente que nos has traído hasta aquí con la intención de foliarnos, joder. No, en realidad, trató de explicar Ricardo sin poder terminar su frase. Ya, hombre, no trates de explicar lo que no es necesario, continuó la más grande. ¿O acaso crees que hemos venido hasta aquí solo por tu sarta de zalamerías? Vamos, que somos mujeres grandes y a nosotros también se nos da bien el folión. Guido seguía con la boca llena y no podía esgrimir palabra alguna. De haber tenido la capacidad de hablar, no hubiera sabido qué decir. Las españolas, tal vez por los aires libertinos tan propios de Europa, se expresaban con un desparpajo que en primera instancia sorprendieron a Ricardo, pero que, dadas las circunstancias, eran una ventaja debido al ahorro de tiempo y esfuerzo necesario para llevárselas a la cama. La actitud de las españolas era tan avasallante que Guido, mero espectador de los hechos, dudaba de quién se llevaría a la cama a quién. Yo me quedo con este bombón, dijo la de vestido verde, levantándose de su silla y sentándose sobre las piernas de Guido, que aún seguía con la boca llena. Y yo con este viejito panzón, dijo la vieja, mientras ponía su mano sobre la de Ricardo. Claramente, este no era el plan de Noguera, pero, rendido ante las circunstancias, lo miró a Guido y le guiñó un ojo, dando a entender que simplemente dejara que la cosa fluyera. Cuando terminó de masticar y pudo hablar, Guido intentó decir algo. Me gustaría comentarles que... A mí me gustaría que me eches 2 polvos esta noche, chaval. Se despachó la más joven, sorprendiendo a los hombres, pero no a su compañera, la cual parecía estar acostumbrada a la procaz forma de hablar.
Lo que quería decir es que estoy cansado y solo me quiero ir a dormir. Mira, lo cortó ferozmente la de verde. Yo debo tener unos 10 años más que tú. Pero si con este cuerpito, con esta boca y con este culito no te saco 2 polvos esta noche, me jubilo del sexo. Y te aseguro que no tengo ninguna intención de retirarme, coño. Guido y Ricardo se cruzaron las miradas sin saber qué decir. Guido, sorprendido ante el plan que le habían impuesto para el resto de la noche, y Ricardo, abatido por ver cómo su presa escogida había elegido otro compañero nocturno. En un gesto cómplice, Noguera, con un movimiento leve de cabeza, le dio a entender que tenía vía libre. Él se quedaría con la vieja. A la mañana siguiente, según lo pactado, se encontraron en el desayuno. La conversación sobre lo ocurrido la noche anterior era inevitable. Sin querer entrar en los detalles de lo sucedido en las habitaciones con las españolas, Guido no podía y no quería imaginarse a Ricardo y la otra vieja revolcados entre las sábanas. No lograba evitar la duda de cómo había conseguido llevarlas de nuevo al café literario luego de haber salido a la calle. «Che, ¿qué le dijiste a las minas para llevarlas otra vez al boliche?», inquirió Guido con total naturalidad. «No sé, qué sé yo, boludeces», respondió con la misma naturalidad Noguera. «Cuando estoy en la batalla digo lo que me sale, no estoy midiendo cada palabra». «¿Cómo que no sabés? ¿Un absoluto desconocido se cruza a 2 minas en la calle a la 1 de la mañana? ¿No sabe lo que le dice y se las gana así de fácil?», insistió Guido mientras le ponía manteca a la tostada. «¿Y qué es lo que te sorprende?». Ahora el que cuestionaba era el viejo. A las mujeres les encanta lo sorprendente, lo inesperado, los hechos fantasiosos e irreales. Adoran creer que viven una historia de seducción y erotismo y aman que un hombre les haga creer ese tipo de boludeces. ¿Cuántas minas crees que están esperando que se les cruce un loco a la 1 de la mañana para querer levantárselas? «Ninguna, supongo», dijo en tono casi culpable Guido. «Exacto, ninguna», enfatizó Ricardo. Por eso, cuando esa situación absolutamente inesperada de repente sucede, cuando los astros del zodíaco de esas minas se alinearon para que ese día se dé un suceso único en su vida, ¿cuántas mujeres crees que pueden resistirse a ese cuento de hadas? Bueno, hay mujeres muy firmes en sus convicciones, que no se van a dejar convencer por un simple chamullero, se envalentonó Guido en defensa de la cordura. «Sí, claro», desmereció Noguera, «y esas minas están a la 1 de la mañana solas en un bar literario, ¿no? Podrían ser amigas que salieron solamente a tomar algo. No todo el mundo que está en la calle sale de Levante», siguió razonando Guido. «Bueno, sí, podrían ser carmelitas descalzas que se escaparon de un convento. Podrían ser cualquier cosa, Guido», enfatizó vehementemente Noguera. «Todo esto se resume a una cuestión de estadísticas». «¿No habrá sido que eran así de descocadas porque eran gallegas?», seguía intentando razonar Guido. «Antes de ser gallegas son minas», sentenció Ricardo. «A la larga, todas pisan el palito». El desayuno siguió en un silencio meditabundo. Durante la mañana terminaron sus tareas en la planta del cliente y por la tarde-noche fueron hasta el aeropuerto para pegar la vuelta. Tiempo después, confesaría Guido, que de ahí en más, y en la medida de lo posible, pidió realizar los viajes para reparaciones técnicas de los clientes de Noguera siempre que viajara el titular de la cartera. Fabio G. era también vendedor técnico al igual que Noguera, pero trabajaba en otra sucursal que la compañía tenía en un país vecino. Debido a razones de estrategia geopolítica de las grandes empresas internacionales, una vez al año todos los vendedores debían realizar cursos de capacitación en algún lugar que pudiera hospedar a muchos participantes, ya que la empresa enviaba a dicha capacitación a todos sus vendedores repartidos por el mundo. Dada la magnitud del evento, este siempre recaía en una ciudad importante, donde pudieran conseguirse instalaciones para realizar encuentros multitudinarios y hospedarse varias decenas de empleados de los más diversos rincones del planeta. Nadie pensaba que esos cursos realmente sirvieran para algo, ya que las realidades de los mercados son netamente locales y los clientes tienen sus costumbres profundamente arraigadas en la idiosincrasia de la sociedad en la cual están inmersos. Todos sabían que este tipo de capacitaciones genéricas eran solo a los efectos de justificar algún tipo de entongue de algún responsable de recursos humanos con algún amigo de una empresa que ofrecía esos servicios de capacitación en técnicas de venta de resultados indemostrables.
pero todos estaban esperando que las capacitaciones llegaran, porque en realidad eran tomadas como un breve descanso de las duras jornadas laborales y para disfrutar de las bondades que pudiera ofrecer un buen hotel en una gran ciudad. En este tipo de eventos, el idioma universal era el inglés, ya que la compañía era yanqui, pero como en casi todos los aspectos de la vida humana, uno trata de juntarse con aquellos que le son semejantes, por lo que a los fines prácticos todos los latinos andaban juntos para todos lados, hablaban en castellano y no les importaba en lo más mínimo si los demás los entendían o no. Fabio compartió con Ricardo un curso de capacitación en San Pablo, y como era esperado por todos, al término de la jornada decidieron salir juntos varios latinos. Mexicanos, venezolanos, peruanos, chilenos, argentinos y algunos locales se dirigieron a un local de expendio de bebidas alcohólicas donde además se podía escuchar música y bailar. La fama de Ricardo era conocida más allá de las fronteras nacionales y de una u otra manera todos sabían que en su presencia algo podía suceder y todos querían ser testigos de los hechos. Una vez dentro, buscaron una serie de mesas individuales colocadas para disimular una grande y se acomodaron todos juntos y pidieron la primera ronda de tragos, a la espera de ver qué les deparaba la noche. Por supuesto, Noguera estaba con todos los radares encendidos, oteando la periferia de su mesa a la casa de probables víctimas. Cuando todos estaban ya disfrutando de sus bebidas y como un comentario totalmente desubicado, Ricardo solicitó a viva voz entre los bebedores: «Che, ¿quién tiene un encendedor? O fósforos en todo caso». Increíblemente Ricardo, un empedernido fumador, estaba solicitando fuego a un grupo de casi 10 hombres, de los cuales ninguno fumaba. «Nadie tiene nada», rezongó Ricardo. «Ustedes no colaboran en nada». «Yo hace rato que dejé de fumar», se justificó el mexicano. «Yo nunca fumé», dijo el peruano. «Pedile a un mozo», comentó queriendo ayudar Fabio. «Pero, ¿para qué mierda quieres fuego?», preguntó el chileno. «Necesito fuego ya. Después les explico». «Garzón, garzón», continuó casi gritando Ricardo. Finalmente, y ante la desesperación de Noguera, le consiguieron fuego. Con la caja de fósforos en la mano, se levantó de la mesa y fue a sumergirse en las penumbras del fondo del local, donde seguramente había visto algo de lo cual el resto no se había percatado. Los que quedaron en la mesa comenzaron inevitablemente a comentar lo que estaba sucediendo y por qué Ricardo actuaba como actuaba. «¿Qué le pasa a este hombre?», preguntó el mexicano, que de entre todos era el que menos conocía a Noguera. «Seguro que encontró un objetivo y fue en su búsqueda», comentó Fabio, mientras todos eran testigos de cómo Ricardo encendía el cigarrillo de una morocha que se partía de lo bueno que estaba. «No puede perder la costumbre, ¿verdad?», dijo casi enojado el chileno. «Parece que su vicio es más grande que lo que puede manejar». «No creo que no pueda manejar la situación», medió Fabio. «Además, tengo entendido que es muy difícil que se le escape una presa». «Pero no era este el lugar para salir de cacería», intercedió el venezolano. «Solamente estamos entre compañeros de trabajo, tomando un trago». «Sí», concilió Fabio, «pero un depredador nunca deja escapar una presa, sobre todo si es interesante. Miren la morocha que encaró. Es una bomba». «Sí», confirmó el chileno, «pero no está sola. Fíjate que está con otras 2 mujeres. ¿Cómo va a hacer para sacar a una mujer de la compañía de sus amigas?» «No sé, pero a Ricardo algo se le va a ocurrir», sentenció Fabio. «¿Y si se gana a las 3?», preguntó el peruano. «La morocha está buenísima, y la rubia también», comentó el mexicano. «Pero fíjate que la japonesa que está con ellas es un desastre. Esa es incogible». «Apuesto a que no levanta nada», redobló el chileno ante la mirada de todos los demás. «Acepto el desafío», respondió sin amedrentarse Fabio. «¿Qué apostamos? Si Ricardo vuelve a esta mesa sin nada, tú pagas la cuenta. Si vuelve con algo, la pago yo». «¿Y si se gana a las 3?», volvió a preguntar el peruano. «Se las doy por ganada», se jactó el chileno en su arrogancia. Sellado el pacto, solo quedaba ver cómo se desarrollarían los hechos. Fabio, a diferencia de Guido, no trabajaba en la misma sucursal que Ricardo, por lo que nunca tuvo la oportunidad de preguntarle qué es lo que hizo o qué estrategias utilizó para obtener los resultados que obtuvo.
Pero luego de una conversación con las féminas, que no debe haber durado más de 10 minutos, él, junto con las 3 mujeres, se levantaron, caminaron hasta la mesa de los espectadores internacionales y se sentaron distribuidas de acuerdo al criterio que Ricardo les dispuso. Vosé, Aika, la japonesa, fique Paragonele, el chileno, vosé, Danila, la rubia, fique con Fabio, e vosé, meu amor, fique conmigo, dijo el políglota Ricardo, distribuyendo el botín según su mejor criterio. ¿Nos podemos quedar?, preguntó temeroso el venezolano. Si molestamos nos vamos, dijo el mexicano. Por favor, muchachos, respondió Ricardo, no había para todos. Es lo que conseguí. Pero no se van a poner mal, ¿no es cierto? Estamos entre amigos. De más está decir cómo terminó la noche. Solo aclarar que el chileno tuvo que pagar inclusive lo consumido por las chicas invitadas por Noguera. Está claro que Ricardo tenía una enorme virtud a la hora de conseguir mujeres, pero ¿qué sucedía una vez que las tenía en la cama? ¿Podía extrapolarse linealmente la experiencia en el levante con el despliegue entre las sábanas? En este terreno es donde solo podemos guiarnos por los comentarios del propio Ricardo. No había forma alguna de corroborar lo que el propio implicado pudiera decir. De todas maneras, algunos pequeños consejos nos daban la pauta de que efectivamente algo sabía este viejo, y como en todos los ámbitos de la vida, la maña siempre le ganará a la fuerza. Cada vez que la situación le era propicia, tiraba perlitas de sabiduría, las cuales fueron usadas por muchos, dando posteriormente testimonio de su eficacia. Decía Ricardo que si uno se veía en la obligación de tener que dar una buena demostración de rendimiento sexual, había que prepararse. En este punto es necesario aclarar que según Noguera existían 2 clases de actividad sexual, en las que uno estaba necesitado de tener una buena performance y en las que no. En las primeras estaban todas aquellas relaciones sexuales que incluían a personas que uno volvería a ver y con las cuales, por razones de conveniencia personal, era bueno mantener una buena relación. Entre estas se podían encontrar secretarias de clientes, clientas o compañeras de trabajo. En el segundo grupo se encontraban todas aquellas que surgieran de manera ocasional y que no implicaban ningún tipo de compromiso posterior. Ejemplo de lo antes mencionado era el caso de las gallegas en el norte o las brasileras de San Pablo, las cuales uno sabía que nunca más en su vida volvería a ver y que solo ameritaban un polvito circunstancial. Por lo tanto, volviendo al punto original, Noguera decía que ante la posibilidad del primer tipo de encuentro había que prepararse. La preparación consistía en tratar bien al físico, de manera que después el físico te tratara bien. Alimentar bien tu cuerpo para que luego tu cuerpo pueda alimentar tu alma. A sabiendas de una noche de pasión, Ricardo no bebía alcohol durante todo el día, ya que según él, la sobriedad era esencial a la hora del amor. Ingería una extraña y desagradable pócima hecha de tallos de apio mezclado con yemas de huevos batidas y roquefort. Según él, este extraño menjunje era un vigorizante de propiedades casi mágicas que podían darle nueva vitalidad a un muerto, y por las dudas llevaba siempre encima el salvavidas de todo buen amante, dentífrico. De acuerdo a la experiencia de Noguera, a la hora del rendimiento en la cama, consideraba que los medicamentos modernos eran solo una herramienta de novatos incautos. Él, en su lugar, usaba pasta dental, que frotándola sabiamente sobre el miembro agotado por el combate, adquiría nuevas ínfulas y podía pelear un par de rounds más. Sin saber cuánto hay de cierto en el manejo de estas artes mitológicas, pasaré a relatar la anécdota contada por el propio Noguera, que lo llevó a enunciar su primer postulado para beneficio de la humanidad toda. Según Ricardo, cuando terminó la escuela secundaria, se recibió de técnico químico. Este supuesto conocimiento adquirido nunca se vio sometido a juicio, ya que él manejaba todo su trabajo desde una faceta netamente social y no técnica, razón por la cual nunca se supo cuánto realmente sabía o no de química. Está claro que nunca le hizo falta, aunque de todas maneras él se presentaba ante sus clientes como el ingeniero Noguera, carrera que comenzó, pero que en realidad nunca terminó. Más tarde comprendí que esto también era parte de su estrategia.
Con sus 18 años recién cumplidos y con un título de técnico químico bajo el brazo, logró fácilmente conseguir trabajo en una jabonería del Doque. A mediados de la década del 50, la industria nacional aún daba trabajo a los recientes graduados de la secundaria y con una especialización, el joven Ricardo entró a trabajar como supervisor del área de empaque. Joven y apuesto, según su versión de los hechos, Noguera se encontró con que tenía que controlar un grupo de mujeres que se dedicaban todo el día a colocar jabones en una caja. Como esta tarea no requería de ningún tipo de conocimientos o capacidad especial, la misma era realizada por mano de obra barata, aportada por las mujeres que vivían en la villa que rodeaba la fábrica. La única cualidad necesaria era la de tener manos pequeñas, por lo que las chicas de la villa eran las personas idóneas para realizar esta tarea. Trabajar con mujeres es siempre una complicación. Es difícil hasta para las propias mujeres, por lo que para un joven recién ingresado al mundo fabril la tarea se le hacía ciclópea. Hacer generalizaciones es siempre una injusticia. Sin embargo, existen ciertas tipologías de personalidades que se suelen dar siempre en los mismos ámbitos, o por lo menos así lo espera el común del pueblo. Por ejemplo, se asume que todos los abogados son chantas y todos los ingenieros aburridos. Todos los policías son coimeros y todos los piseros son gordos. Todas las maestras malcrían a sus hijos y todos los informáticos son inadaptados sociales. En el caso de las chicas de la línea, como se las conocía dentro de la fábrica, todas tenían las características propias de las mujeres fabriqueras: astutas, veloces, charlatanas, conventilleras, promiscuas e irreverentes. Entre este tipo de mujeres se encontraba el joven Noguera, constantemente bombardeado por indirectas de las chicas. Él, nuevo en la empresa y en la vida de fábrica, intentaba de la mejor manera posible hacer su trabajo, tratando de evitar todo tipo de distracciones, pero esto se le hacía muy difícil, ya que inclusive llegaban a tocarle el culo anónimamente cuando pasaba entre el arsenal de mujeres amontonadas en la línea de envasado. Con frecuencia, se encontraba intentando dar alguna directiva o solicitando alguna información a sus supervisadas, y algunas, haciéndolo gala de la más supina ignorancia, lo miraban desdeñosa, pero sugerentemente, y se encogían de hombros mientras se mordían los labios inferiores, y otras, haciéndole gestos negativos con los índices mientras bamboleaban sus cinturas en forma cadenciosa. Los espacios en el área de trabajo eran pequeños, por lo que intentar recorrer la línea de trabajo para hacer su tarea implicaba inevitablemente el roce de los cuerpos. Las chicas, en lugar de correrse para evitar el contacto, permanecían firmemente en sus lugares, de manera que éste era inevitable. El novato Noguera se sentía realmente intimidado ante tanta desfachatez, pero las chicas prácticamente le refregaban sus culos en un arrebato de sexualidad explícita. Cierta tarde, cuando prácticamente estaba por terminar su turno de trabajo, se presentó en la oficina de supervisores, si así se podía llamar a ese inmundo cuchitril que era regenteado por las cucarachas y que en ese preciso momento estaba solo ocupada por Ricardo, una de las operarias. La hormiga, como la conocían todos, era una de las mandamases dentro del grupo de operarias. Chiquita, negrita, flaca como perro de indio, sin ningún atributo físico, pero con una actitud avasallante, su liderazgo natural la convertía en la cabeza y vocera del grupo. Sus ojos, tan negro como su piel y su pelo, tenían una vivacidad cautivante. Si bien su aspecto no era llamativo, ya que su delgadez no le permitía tener ni tetas ni culo, su mirada era magnética y dejaba traslucir una doble intencionalidad a todo lo que decía. Su gestualidad seductora transmitía una sexualidad arrolladora, que para nada se condecía con su aspecto andrógino y anodino. Pero su seducción no era lo que un hombre puede sentir hacia una mujer que considera atractiva. Era una cosa animal, una cuestión hormonal irrefrenable que se oponía de plano con cualquier atisbo de lógica más allá de los cánones de belleza establecidos. Ante la sorpresa de Noguera, que desde que estaba en ese trabajo era la primera vez que se le presentaba una operaria en su oficina, la hormiga le dijo casi hostigándolo: «Escúchame, nene, ¿te das cuenta que el gallinero se te está enquilombando?» «¿Perdón?», dijo Noguera, ingenua pero cortésmente. «No entiendo qué me quiere decir». «Mirá, vamos a hablar claro.
dijo la hormiga tomando las riendas de la conversación y ante la mirada atónita de Ricardo. Esto es bastante simple. Esto es un gallinero, y para que un gallinero no se le despelote el gallo, tiene que tener a sus gallinas con riendas cortas. Ajá, atinó a comentar Ricardo, mientras miraba fijamente a su interlocutora. ¿Y qué considera usted que yo debería hacer? Para que las chicas te den bola, te las tenés que coger a todas, empezando por mí. ¿Cómo? ¿Por qué me dice esto?, se sorprendió respondiendo Ricardo. ¿Usted quiere que me echen del trabajo? No seas boludo, nene, no te las vas a coger acá. Eso lo podés hacer en cualquier telo, pero tenés que entender que todo esto es exactamente al revés. Si vos querés cuidar tu laburo, te vas a tener que cepillar a cada una de las negras de la línea, empezando por mí, sentenció la hormiga sin ningún atisbo de vergüenza en sus declaraciones. ¿Y si no quiero? Pero vos sos boludo, te haces. ¿Por qué no habrías de querer? ¿Y si no tengo ganas de cogerme a mujeres que no deseo? A ver, pendejo, ¿vos cogiste alguna vez? ¿Sabés lo que es coger?, lo increpó la hormiga. Sí, por supuesto, respondió con tono seguro Ricardo, mostrando un rostro juvenil que demostraba todo lo contrario. A tu edad todavía no sabés lo que es coger, nene. Te voy a pegar una cogida que vas a quedar boludo. Te van a quedar temblando las patitas. Te voy a sacar el cerebro por la chota, ¿entendés? Si querés conservar el trabajo, haceme caso, pensalo. Y así de fácil como había entrado, se fue. Según el relato del propio Ricardo, a esa edad él creía tener buenos antecedentes respecto de sus saberes acerca de las relaciones sexuales. Pero claro, eso lo decía desde su desconocimiento casi total del sexo opuesto. Hoy las cosas han cambiado, pero en la época de Noguera los jóvenes no solían ponerla tan fácilmente como ahora. Con la adultez, el panorama cambiaba, por supuesto, pero para los más tiernos, estas lides necesitaban que transcurriera mucha agua bajo el puente. Al cabo de unas semanas, donde el rendimiento del grupo que él supervisaba iba mermando, su jefe, antiguo supervisor del mismo grupo de Ricardo, lo citó para una amena charla de colegas. «Ricardito, ¿qué está pasando con los rendimientos de tu línea?», preguntó el viejo. «¿Algún problemita del que debamos hablar?». El tono con que había comenzado la amena charla no le resultó grato a Noguera, y percibió rápidamente que la mano venía de cagada a pedo. «No, jefe, la situación está controlada. Estoy manejando con las chicas el tema de levantar la producción para mejorar los números», dijo sin convicción Ricardo. «Mira, pibe», continuó el viejo con ese aire del que sabe no por adquisición de conocimientos teóricos, sino solo por antigüedad. «Estas negras son como cualquier otro negro. Cada tanto les tenés que sobar el lomo, para que sepan que están haciendo las cosas bien. ¿Entendés? Es como a los caballos. Vos les cepillás la espalda para después poder montarlos y hacer lo que vos quieras». Entre la incredulidad y la sorpresa, Noguera no sabía si le convenía abrir la jeta y hablar sobre la intimidación de la hormiga o callarse la boca y hacerse el boludo. Optó por lo segundo, mirando a su superior con cara de cordero degollado. «No es tan difícil», prosiguió el viejo. «Yo ya estuve ahí y al final lo terminás disfrutando. Pero usted me está diciendo... Te estoy diciendo que hagas lo que tengas que hacer. ¿Qué parte no se entiende, pibe?». El silencio fue la única respuesta que atinó a dar Ricardo. Ahora miraba hacia la fábrica a través de la ventana de la oficina del jefe. El viejo retomó la conversación. «Créeme, con estas negras vas a aprender cosas que no solo no conocías, sino que ni siquiera sabías que podían existir. Andá y disfrútalo». Con este espaldarazo de su jefe, Ricardo se dedicó durante los siguientes meses a entrarle a todas las chicas de la línea. Comenzó como estaba explícitamente estipulado por la hormiga, y siguió por Grachu, Berito, Princesa, Asi, Mariu, Cheri, Carla y todas las otras chicas que completaban su staff. A los 18 años la energía le sobraba y tal como se lo había anticipado su jefe, esta parte de su trabajo le encantaba y lo disfrutaba al máximo, llegando a estar fines de semana enteros encerrado entre cuatro paredes. Si bien todas las relaciones con que tuvo en este periodo fueron placenteras, descubrió que aquellas que practicaba con la hormiga eran especiales. Esta mujer llevaba a la cama todo aquello que era fuera de la misma, y lo que podría haber sido solo una encamada más se transformó en materia de consulta para los posteriores escarceos amorosos en la vida de Ricardo.
La vitalidad, la energía, el entusiasmo, la plasticidad, la entrega total al éxtasis, la pasión desbordante y la imaginación volcada al deleite y al disfrute y las ganas de hacer de la hormiga fueron para Ricardo una adicción física y psicológica de la cual no podía y no quería escapar. La orgía de sensaciones y el embeleso que sentía luego de estar con esta mujer se contraponía con los momentos de reflexión que el necesario descanso físico posterior a la acción ameritaba. Los conocimientos adquiridos en esa época marcaron para siempre el destino de Noguera, y fue también en esos meses donde empezó a esbozar lo que luego sería dado en conocer como primer postulado de Noguera. Según como lo habían previsto los entendidos en el asunto, los rendimientos de la línea de empaque mejoraron notablemente y el clima de trabajo era excelente. Los meses que siguieron en el trabajo transcurrieron en una calma chicha y fueron pasando sin novedades. Terminado el verano, Ricardo decidió comenzar la universidad. Esto recortó su tiempo libre y ya no pudo seguir con el mismo nivel de aventuras con sus chicas. Estas limitaciones lo obligaron a ser más selectivo a la hora de encarrilar a la tropa y finalmente decantó en cepillarse solo a la hormiga. Esta elección no fue casual. La hormiga era, de alguna manera, la que acarreaba a las otras y por otra parte el sexo con ella era increíble. Más aventuras le hubieran quitado tiempo de estudio y dedicación a su educación. En la facultad, Ricardo conoció que existía otro mundo material, otro mundo intelectual y otro mundo social. Se conectó con gente de niveles económicos superiores e inferiores al suyo. Se relacionó con personas de capacidad cognitiva mayores y menores que las de él. Tuvo contacto con otras clases sociales donde conoció gente buena y gente mala, como casi en cualquier otro lugar del mundo. Y también conoció a Marta. Marta era una rubia hermosa, cuyos cabellos de un amarillo natural enmarcaban un rostro angelical que albergaban dos ojazos verdes como esmeralda. Casi tan alta como Ricardo, o sea, no mucho, su belleza innata se contradecía con su actitud machona, y la primera impresión de belleza silvestre se diluía al primer cruce de palabras. Con una vestimenta que no resaltaba su figura femenina, su atractivo se remitía a su cara y ella, a la que no le importaba en lo más mínimo su apariencia, se jactaba de haber elegido ingeniería como carrera porque solo le gustaban los fierros. Cuando uno pasa algún tiempo dentro de un grupo, termina adquiriendo cierta confianza que permite hablar de casi cualquier tema, y cuando el grupo es solo de hombres, las inhibiciones que podría generar la presencia de una mujer desaparecen por completo. En el caso de los compañeros de estudio de Ricardo, pasaba exactamente eso, ya que a Marta se la consideraba uno más, situación con la cual ella parecía estar agradecida. En cierta oportunidad, fumando en la puerta de la facultad en un intervalo entre clases, se dedicaban a hacer lo que hacen todos los grupos de hombres jóvenes y calenturientos: mirar minas. Marta, que definitivamente era parte del grupo, no emitía opinión, pero tampoco se sentía intimidada por las groserías de estos bellacos del romanticismo. «Qué buen orto tiene esa morocha», comentaba alguno. «No quisiera ser inodoro de esa gorda», decía risueñamente otro. «Mirá las tetas de aquella», dijo Ricardo como un comentario más dentro de la horda de procacidades a las que eran habitué. «Lo que haría con ellas», continuó a modo de deseo. «¿Qué harías?», preguntó Marta sorprendiendo a todos. «¿Cómo qué haría?», respondió inquisitivamente Noguera, mirando fijamente a Marta ante el contemplativo grupo. «Sí, ¿qué harías?», insistió Marta. «Dijiste lo que haría con ellas, y yo te pregunto qué harías». «Es solo una forma de decir», pareció disculparse Ricardo, «no es literal». «¿Y si tuvieras la posibilidad de conocer una mujer así, qué harías?», redobló la apuesta Marta. «Bueno, supongo que moriría de amor», acotó románticamente Ricardo entre las risas del resto del grupo. «Entonces te voy a presentar a mi hermana», comentó en forma desinteresada Marta. «¿Te animás?» «¿Tenés una hermana?», preguntó otro del grupo. «Sí, es 2 años más grande que yo». «¿Y es como vos?», preguntó mordazmente Ricardo. «No, nada que ver», pareció disculparse Marta. «Es vedette y trabaja en un teatro de revistas en Capital». «¿Es vedette?», dijeron todos al unísono. «¿Cómo que es vedette?». «Sí, es vedette. ¿Qué les parece tan extraño?», indagó ingenuamente Marta. «No cualquiera es vedette», precisó Ricardo. «Tenés que tener ciertas condiciones que no todas las mujeres tienen». «Si te referís al lomazo, mi hermana es la número 1.
Cuando la conozcas te vas a quedar con la boca abierta, sintetizó Marta. Con tu descripción ya me enamoré, cerró el diálogo Ricardo, porque ya tenían que volver a clases. Tal vez por tener la mente ocupada en otra cosa, o tal vez por descreer de los comentarios de Marta, Ricardo no volvió a sacar el tema de la hermana de su compañera y literalmente se olvidó de la hipotética existencia de dicha mujer. Pero unas semanas más tarde, Marta invitó a todo su grupo a un cumpleaños. El evento se realizaría en su casa y la idea es que fueran, además de sus familiares, amigos y conocidos, gente joven para que luego de los festejos habituales se armara joda. Inevitablemente surgió la pregunta, casi retórica, acerca de la presencia de la hermana, la cual fue respondida afirmativamente. Al no tener Ricardo ninguna obligación de tipo económico para con nadie, ya que dada su juventud seguía viviendo en casa de sus padres, el dinero que ganaba en la jabonería le quedaba prácticamente neto, de manera que podía gastarlo todo en sí mismo. La única excepción podía ser el costo de los telos cuando se encamaba con las chicas de la línea, pero salvo ese caso, el resto era dilapidado en pilchas de primera marca, perfumes y afeites varios que los transformaban en un galán de novela. A esa altura de su vida, Ricardo se consideraba a sí mismo un experimentado en las artes amorosas y creía que no había mujer que pudiera resistirse a sus encantos. Los hechos le demostrarían más temprano que tarde que sobre dicho arte no hay leyes inviolables y todo lo que uno cree saber siempre es superado por una nueva realidad. Como ninguno del grupo había ido nunca a la casa de Marta, decidieron juntarse antes y llegar todos juntos. De esa manera, creían, se evitarían el engorro de llegar de a uno y tener que saludar a todos los presentes. En cambio, al llegar en grupo, serían sencillamente presentados como los compañeros de la facultad y todos contentos. De los del grupo, definitivamente Ricardo era el más atractivo. No justamente por sus virtudes físicas, ya que en términos de apariencia era un tipo del montón, sino por la presencia ganadora, su andar arrollador y su carisma de seductor empedernido que transmitía constantemente una seguridad en sí mismo propia de una figura rutilante. Ricardo poseía esa prestancia de macho latino que tanto atrae a las mujeres y que tiene una acción casi magnética sobre los ojos femeninos, pero que nada tiene que ver con los cánones de belleza. Ninguno del grupo, y menos Ricardo, preguntó por la hermana de Marta. De todas maneras, y si era cierta la descripción que la misma Marta había hecho de ella, no estaba en la fiesta, ya que las mujeres se encontraban allí presentes no podían pertenecer por cuestiones de físico a la farándula de teatros de revistas. Cerca de la medianoche, y cuando la fiesta estaba en su punto álgido, Ricardo, que a esa temprana edad de su vida ya tenía el sentido de radar para búsqueda de objetivos perfectamente desarrollado que tan famoso lo hiciera en su madurez, percibió la presencia de una mujer que hasta ese momento no estaba presente. Después supo que había llegado tarde por estar ensayando en el teatro. La mujer en cuestión avanzaba desde la entrada de la casa hacia el patio, donde todos estaban bailando. Inmediatamente Ricardo se dio cuenta que debía ser la tal mentada hermana de Marta. Como nunca hasta ese momento en su vida, supo lo que era la atracción instintiva, el impulso animal irrefrenable de sentirse impelido a la acción inmediata por la belleza fuera de lo ordinario de esa mujer. Sintió algo que más tarde en su vida pudo describir como el llamado de la herencia genética de milenios de evolución, el canto de la madre naturaleza invocando a la reproducción para poder perpetuar la especie. Un magnetismo irracional como el que podrían sentir los insectos por la luz incandescente que los privará de su vida, pero de la cual irremediablemente no pueden o no quieren escapar. Se dio cuenta que de haber un creador del mundo, un arquitecto del universo, un diseñador inteligente que hubiera hecho el todo, él había sido construido para amar a esa mujer. Todo lo que había visto en su vida no podía competir de ninguna manera con la hermosura de esa señorita. Sus largas y perfectamente torneadas piernas de bailarina, que se percibían debajo de la pollera ajustada al cuerpo, sostenían una cadera de dimensiones perfectas, hechas según la proporción áurea de la preciosidad.
La parte posterior de sus caderas portaban los glúteos más redondos y turgentes que se pueden imaginar dentro de lo humanamente posible, y todo ese conjunto se cerraba en una cintura tan estrecha que parecía frágil y que por lo tanto invitaba a ser contenida por las manos de los hombres para que la misma no sufriera daño. El saco que llevaba puesto no podía disimular ni el tamaño ni la forma de esos pechos, que por su encanto solo ellos podían haber conquistado el más pétreo de los hombres. Todo ese cuerpo descomunal se remataba en una cabeza digna de una beldad memorable. Así como ciertas cosas impactan en los sentidos de los hombres para dejar en ellos un recuerdo imborrable, la delicadeza de ese rostro angelical, la divinidad de esos gigantes ojos verdes, el encanto de esos labios sensualmente gruesos, la finura y el esplendor de los cabellos enrulados, rubios y largos hasta la cintura, la perfección de esa nariz suavemente respingada, hacían que cualquier mortal cayera rendido, inevitablemente, ante esta deidad de la sublimidad y el primor. No había forma de que Ricardo no quisiera conquistar a esa mujer ubérrima de virtudes físicas. No se hubiera perdonado a sí mismo el no haber hecho el intento de acercarse a esa ninfa para lograr poseerla. Aplicaría toda la enjundia de la que se creía poseedor para llegar a ese fin. Esa mujer debía ser suya, no tan solo por deseo personal, sino porque el mandato de la naturaleza así se lo imponía y se manifestaba en su persona por medio de una pasión animal, un instinto básico, una atracción primordial. El encuentro con la hermana de Marta y la posterior relación que tuvo con ella fueron para el joven Noguera una fuente de aprendizaje enorme. Fue, según su propio relato, el primer gran cachetazo que la vida sexual de las mujeres le propinó. Muchos años después, y analizando los hechos en retrospectiva, se dio cuenta que él esperaba otra cosa de la relación con la hermana de Marta, porque hasta ese momento todas sus relaciones con mujeres habían sido iguales y por ende asumía erróneamente que todas las mujeres eran iguales. Creía él que todas se comportarían como las chicas de la línea, pero la vida le enseñó tempranamente que hacer extensivo hacia el resto de la humanidad el comportamiento de un pequeño grupo humano es un error garrafal. No entraremos aquí en los detalles de cómo Ricardo logró conquistar el cariño de la mujer en cuestión. Sobradas muestras de sus virtudes para el acercamiento y la conquista ya fueron expresadas más arriba, y esas características eran innatas en él, ya que poseía lo que los psicólogos modernos dan en llamar empatía. Por supuesto, en esa época ni siquiera existía el concepto, pero la virtud ya estaba presente en él desde su pequeñez. Pasear por las calles del centro de la ciudad de la mano de semejante deidad era una reafirmación de su hombría. Sentía que el hecho de mostrarse ante el mundo con semejante mujer hablaba, indirectamente, bien de él, ya que no cualquier hombre podría ser merecedor de semejante preciosura. Más tarde en su vida aprendería que este tipo de pensamientos no tiene nada que ver con la realidad, ya que la forma en que las mujeres eligen a sus parejas no tiene nada de racional. Siendo una mujer fuera de serie, Ricardo no quería perderla por cometer algún arrebato de sexualidad explícita, por lo que prefirió ir despacio en la relación y actuar el papel del romántico que tanto les gusta a las minas durante un par de citas largas. Estas citas eran de los más amenas y transitaba por todos los temas de actualidad y temas sociales que tanto le agradan tratar a las mujeres, pero que a los hombres les importa absolutamente nada. Invirtió tiempo y dinero en cenas, paseos, regalos y salidas a espectáculos diversos, esperando que su galantería fuera premiada con lo que más ansiaba, tenerla desnuda en la cama, pero con suerte llegó hasta un piquito fugaz robado al descuido. En algún momento pensó que la mujer no tenía interés en él, pero desechó la idea al ver que siempre se mostraba presta a la hora de las salidas. Especuló que no podría ser tan hipócrita de mostrarse interesada en compartir algo juntos cuando en realidad no tenía interés por él. No era una mina a la cual le faltaran ofertas masculinas, ya que cualquiera de todos esos tipos que se daban vuelta en la calle para mirarla o piropearla darían mucho más de lo que daba Ricardo por compartir una noche con ella. En conclusión, no tenía muy claro cuál era el fenómeno que sucedía con esta chica. La última noche que se vieron, durante una cena en un reconocido restaurante del centro,
Ricardo pudo conocer las razones que justificaban el accionar de la hermana de Marta y además vislumbró por primera vez en su vida lo que pasaría a la posteridad como el primer postulado de Noguera. «Mi amor», comenzó Noguera luego de un larguísimo silencio, «¿qué te pasa? Te veo con carita triste». «No, bueno». «Sí», respondió la hermana de Marta con un pragmatismo impropio. «Contame, por favor, entre nosotros no debe haber secretos», mintió novelísticamente Ricardo. «No quiero hacerte sufrir, Ricardo, eso es lo que me pasa». «¿Cómo sufrir? No te entiendo. ¿Acaso me ves sufrir? Si sos lo más lindo del mundo». En esta Ricardo no mentía. «Sí, eso me lo dicen todos, pero también sé que todos me quieren llevar a la cama. Quieren estar conmigo por mi apariencia, no les importa lo que siento». «No puedes negar que tu belleza es superlativa. Difícilmente un hombre rechazaría la posibilidad de estar con vos. Ahora, de ahí a que consideres que yo te trato como un objeto sexual hay mucha distancia. ¿Te sentís ofendida por algo que te dije o algo que hice?» No. La verdad es que de vos no puedo decir nada. De hecho, me sorprende que hasta ahora no me hayas hecho propuestas sexuales». «Bueno, no creas que no he querido, simplemente no quería embarrar la cancha haciéndome el arrebatado». «Te creo, pero ¿sabes qué? En algún momento me vas a proponer que hagamos el amor. ¿Y eso te parece raro?», interrumpió Ricardo. «¿No es lógico que quiera tener relaciones con mi novia?», sentenció aprovechando la frase para asumir un papel que aún ni él mismo tenía claro. No es raro. Todas las personas terminan en lo mismo. «Te dije que el problema no venía por tu lado», dijo la hermana de Marta, oscureciendo más que aclarando. «¿Y entonces? ¿Cuál es el problema? Por favor, explícate, porque yo a esta altura estoy medio perdido». «El problema es que yo no quiero tener relaciones sexuales», dijo la joven, bajando la voz y en un tono culpable, como si lo que dijera fuera erróneo o pecaminoso. «Bueno, no te preocupes», mintió condescendientemente Ricardo. «Todo a su tiempo llega. Si necesitas más tiempo, yo no te voy a apurar», volvió a mentir Ricardo, haciéndose el desinteresado. «No entendés, Ricardo. Yo no quiero tener relaciones sexuales nunca. No me interesa», sentenció firmemente la mujer. «¿No te gusto?», preguntó sorprendido Ricardo. «Sí, me gustás. Si no me gustaras, no saldría con vos ni a la esquina». «¿Y entonces?». «No siento ningún tipo de deseo sexual, ni con vos ni con nadie. Como te imaginarás, no sos el primer tipo con el que salgo. Como bien dijiste, las ofertas masculinas me sobran. Para colmo, trabajando de vedette, todos los tipos se calientan conmigo. Al principio, cuando empecé a salir con hombres, pensé que era un tema de falta de experiencia, que con el tiempo las cosas se iban a encauzar dentro de la normalidad. Pero no, resulta que los hombres no me generan ningún tipo de deseo». «¿Y las minas?», inquirió sorprendido Ricardo. «Tampoco. Los psicólogos dicen que soy parte de un reducido grupo de personas a los que se los llama asexuados. No tenemos inclinaciones sexuales. Sencillamente andamos por la vida sin la necesidad que parece tener el resto de la humanidad de andar apareándose a cada rato». «¿Y por qué saliste conmigo entonces?». «Intentaba darme a mí mismo una nueva oportunidad para ver si podía despertar el deseo. Me gustás como hombre y quise ver si con el paso de los encuentros me iba a calentar. Pero no funcionó. No siento nada, Ricardo. Créeme que vos no tenés ningún problema. Claramente la disfuncional soy yo». Sin saber qué decir o qué opinar, Ricardo miraba fijamente a la hermosa mujer mientras la comida se enfriaba en el plato. Primero pensó que era una estrategia femenina para sacárselo de encima en forma elegante, pero no podía creer que usara este tipo de artimañas cuando era tan fácil para una mujer como ella decirle cualquier cosa. Podría haberle mentido sobre una relación con un reconocido director de teatro que le daría fama y estabilidad económica y que no podía compararse con la vida que le depararía el hecho de estar con un supervisor de la línea de empaque de una jabonería. Podría haber inventado cualquier patraña y él la hubiera creído, ya que la belleza de esta mujer podría abrirle cualquier puerta. Pero optó por contarle una versión de la realidad donde ella tenía una ausencia de deseo, no con él, sino con todo el mundo. Este punto, por más inusual y poco creíble que pareciera, no le resultó tan ajeno a la situación. Marta,
la hermana de esta escultura humana, también era una mujer linda, pero que, vaya uno a saber por qué motivos, había perdido su feminidad al punto tal que se asemejaba más a un hombre que a una mujer. Sin embargo, debajo de esa fachada de marimacho se podía apreciar facciones de una hermosa mujer. ¿Podría ser que ambas hermanas tuvieran problemas de sexualidad? ¿Habría algo genético en ellas? ¿O solo sería algo adquirido del entorno en el que se criaron? Mientras Ricardo continuaba cavilando en estas cuestiones, no tenía en ese momento de su vida elementos suficientes para arribar a una conclusión. Su circunstancial compañía retomó el diálogo. «Esto que me toca vivir es una tortura», dijo en tono acongojado. «La naturaleza me dio un cuerpo que es sinónimo de desparpajo sexual y a mí no se me mueve un pelo. ¿Me entendés?» «No, la verdad es que no te entiendo». «Seguro que es porque no me puedo imaginar la vida sin sexo», respondió sinceramente Ricardo. «Mi caso es parecido al tuyo, pero al revés. Yo no me puedo imaginar la vida con sexo. Solo sé que las virtudes físicas que tengo me sirven para despertar fantasías que me dan de comer, pero que de ninguna manera me generan placer alguno». «La verdad es que no sé qué decirte», se sinceró el joven Ricardo. «No sabía que había gente que no tenía deseos. Sí sabía que había gente que tenía más deseos que otra, o al revés, pero no que no tuviera ninguno». La velada terminó hablando de cosas vanas e intrascendentes. Ricardo, absolutamente caliente luego de su encuentro con la hermana de Marta, no veía la forma de poder encontrarse con la hormiga y poder pegarse una deslechada fenomenal. Durante la semana siguiente pudo darse el gusto y llevar a su cuerpo la calma que su entrepierna le exigía. Exhausto, luego de un encuentro carnal donde las pasiones se expresaron de 1000 formas y en 1000 posiciones, aún tirado en la cama del telo donde se encontraba con la hormiga para sacarse las ganas, vislumbró finalmente lo que luego se conocería como primer postulado de Noguera. Tanto en el sexo como en la vida, la apariencia ayuda, pero lo verdaderamente importante es la actitud. La actitud lo es todo.